todas las personas que se conectan a través de este foro de todos los viernes desde la redacción del diario La Prensa de Lara. El tema que ha sido noticia desde el 24 de febrero y que ha repercutido en el mundo entero ha sido la invasión que sostiene Rusia sobre Ucrania. Ha habido una gran tensión en toda Europa, no solo en Europa del Este, en los miembros de la OTAN, también pues en todo el mundo, las respuestas que ha dado Estados Unidos, la Unión Europea, el mundo en general a las sanciones que ha cometido Rusia, a las sanciones económicas que han impuesto a Rusia por considerar que allí se está aplicando pues acciones terroristas contra el pueblo ucraniano. Y bueno, esa operación relámpago que prometió Putin sobre Rusia ya se ha extendido por una semana. A la fecha que estamos grabando este foro, hay pues un asalto aéreo sobre ciudades de Ucrania como Kharkov o como el mismo Gerson. Y bueno, medios internacionales para el día que estamos grabando este foro aseguran que va a haber, digamos, una ofensiva militar más fuerte sobre Ucrania. Y ante todo esto, pues Venezuela juega un papel porque el gobierno de Nicolás Maduro ha brindado su respaldo total al presidente Putin, uno de sus aliados principales para mantener algo así como un salvavidas económico. Y bueno, Venezuela se une a la lista de los 4 países del mundo que están apoyando en este momento a Rusia, Nicaragua, Cuba, Venezuela por Latinoamérica y bueno, Bielorrusia. Para analizar esta situación, ¿qué tiene que ver Venezuela con esta guerra? ¿Cómo puede afectar al país la decisión del gobierno venezolano a ser leal a Putin? Vamos a conversar con el doctor Milos Alcalay, diplomático, ha sido ex canciller de Venezuela, ex vicecanciller de Venezuela y embajador de Venezuela en Rumania, Israel, Brasil y representante permanente de Venezuela ante la ONU. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Gracias a ti, Ana, de cubrir un evento histórico de esta magnitud. Yo daría mi respuesta en 2 partes a la muy importante intervención tuya. La primera de ellas es que el 24 de febrero constituye una de las páginas más oscuras, más tristes, más negras de la historia de la humanidad. Es la fecha que estremeció a todos los amantes de la paz, a todos aquellos que creen en la convivencia pacífica, a todos aquellos defensores del derecho a la vida, a aquellos que defienden los principios y valores fundamentales de las Naciones Unidas. Pero además, esta guerra contra Ucrania, llevada por una de las potencias militares nucleares más importantes del mundo, de una manera absolutamente inaceptable, porque precisamente en 1945 fue Moscú, junto con Washington, junto con Francia, junto con el Reino Unido y con China, los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad que señalaron nunca más a la guerra. Un poco en rechazo a acciones similares que Hitler había emprendido y que acabó con la paz y que acabó con la tranquilidad europea. Hoy, uno de esos firmantes que tiene el derecho a veto, que es Rusia, ha agredido de una manera insólita a un país independiente que ha determinado a través de la posición del pueblo ucraniano de ir hacia un cumplimiento del mandato de la Carta de las Naciones Unidas y que Rusia viola cuando viola la Carta misma que prohíbe el uso injustificado de la fuerza. Pero además, Rusia ha utilizado el chantaje a través de otro de los elementos prohibidos por la Carta, que es la amenaza del uso de la fuerza, la amenaza de tocar el botón nuclear a todos aquellos que se solidaricen con Ucrania. Esta situación es sumamente grave porque Rusia pensó que sea heredando a la Unión Soviética, o sea, tratando de heredar el zarismo, o sea, tratando de fomentar el putinismo dentro de una nueva superpotencia, podría continuar haciendo lo que hizo recientemente con la misma Ucrania al arrebatar Crimea,
con la misma Ucrania al establecer el respaldo militar a provincias separatistas, violando el derecho internacional, pero también lo que hizo con Georgia, al resquebrajar a Georgia, lo mismo que hizo con la oposición en Bielorrusia, que trató de explotar y que fue reprimida por el ejército ruso, lo mismo que hizo en otras partes de la región y que no hubo la respuesta contundente. Esta vez, el mundo entero, y tú lo señalabas, no solamente la Unión Europea, no solamente los partidos de oposición y de gobierno de Europa, no solamente ese mismo día 24 de febrero se reunió la OTAN. Ese mismo día, 24 de febrero, se convocó el Consejo de Seguridad de la ONU para condenar a Rusia, que el único que defendió a Rusia fue Rusia misma, imponiendo el veto. Pero esto no frenó a que la Asamblea General discutiera, y tanto África, Asia, América Latina, el Caribe y por supuesto Europa condenaron a Rusia. Nos lleva a la segunda parte. Es absolutamente increíble esta posición de complicidad que ha manifestado el régimen de Venezuela junto con el de Cuba y de Nicaragua, porque hay, como tú señalabas, mencionar a aquellos que apoyan la guerra, apoyan el uso ilícito del ejército ruso, son los cuentas con los dedos de una mano y te sobran dedos de la mano, entre ellos Venezuela. Pero no solamente desde el punto de vista activo, no solamente en la forma de apoyar la intervención militar. Es un hecho insólito. En el pasado, en la época de la Unión Soviética, el Partido Comunista Venezolano, cuando intervino Moscú en Checoslovaquia, se rompió el Partido Comunista Venezolano y ahí algunos dirigentes de izquierda, como Pompeyo Márquez, como Teodoro Petkov, como muchos de los que eran dirigentes comunistas, dijeron basta ya, no aceptamos la intervención militar. Sin embargo, el régimen actual, que se dice de izquierda, apoya la intervención militar. Eso es algo que viola la Carta de las Naciones Unidas, que viola los principios generales del derecho, pero además utilizado como peón dentro de la utilización de las amenazas que decía que son prohibidas por el derecho internacional. Cuando el vicecanciller señaló que no descartaba la posibilidad de enviar, reforzar la presencia militar rusa en Venezuela y en Cuba, como señalando que si ustedes continúan apoyando a los ucranianos, nosotros podemos desestabilizar la región, no solamente de Venezuela y de Cuba, de la región latinoamericana, sino también de Estados Unidos. Eso es algo insólito, ser utilizados como peones, y no solamente rechazarlo, porque en ningún momento el alto gobierno, el alto régimen, había establecido, había llamado a una intervención militar, sino unilateralmente el vicecanciller amenaza con el uso de la fuerza. Por otra parte, hemos visto cómo partidos muy de izquierda en Europa condenan la intervención militar. Por supuesto, lo hacen con matices, señalando que no quieren una escalada militar, criticando a la OTAN, criticando a la Unión Europea, pero ninguno de los partidos de izquierda en Europa y en el mundo aplaude la intervención militar. Hay que tener, como te diría, mucho coraje para apoyar una intervención militar y además justificarla señalando que es en la búsqueda de la paz, de la vigencia de los derechos humanos. Es una vulgar intervención militar que está costando vida de hombres, de mujeres, de niños, que está ocasionando un drama humanitario con los refugiados que tratan de salvar la vida de menores, de mujeres, de ancianos, corriendo a las fronteras, por supuesto, ante la presencia de un exilio venezolano de 6 millones, eso no le afecta al régimen. Es que se vayan medio millón, 1 millón, 2 millones de ucranianos, pero eso hay que ver lo que cuesta eso en desarraigarse de su propia tierra para buscar protección en otros lugares. De manera que yo creo que este ha sido un error, porque es que además esta masiva reacción frente a Rusia, que nunca antes se había dado, nosotros aparecemos como cómplices de Rusia, y eso frente a las sanciones que se le están imponiendo, y con toda razón, a Putin por estas acciones que violan el derecho internacional, puede afectarnos y nos va a afectar por estar en ese eje
Caracas-Moscú, que nada tenemos que buscar, y mucho menos cuando se trata de un atropello a la dignidad de los ciudadanos ucranianos. Yo creo que ha sido un error de Putin, pero un error más grave del régimen de incondicionalmente apoyar a Moscú en esa situación que ni siquiera los rusos apoyan. El pueblo ruso marchó a las calles y hay miles de detenidos por este régimen de Putin, por señalar que lo que quieren es la paz y evitar la intervención militar. Y nosotros nos estamos solidarizando precisamente con el que está persiguiendo a los rusos que no quieren una guerra en Ucrania, y persiguiendo a todos y amenazando a todos aquellos que tampoco desean que la guerra se continúe. Finalmente diría que hay como una especie de doble rasero, porque mientras por una parte la presión internacional, entre otros la de China, los obliga a sentarse a negociar y a dialogar en Bielorrusia, al mismo tiempo los militares rusos siguen bombardeando. Y eso que señalaban que iba a ser una guerra relámpago, que iba a durar horas en la toma, la valentía del pueblo ucraniano de defenderse frente a la mayor potencia o una de las mayores potencias mundiales, ciertamente la mayor potencia en la región, no han podido socavar esa búsqueda, esa lucha y esa firme previsión de luchar por la libertad, por la autodeterminación y por la democracia para Ucrania. Doctor, se desprenden dos preguntas del análisis que ha hecho. Una tiene que ver con, bueno, Maduro sabe en qué lío se está metiendo. Le hago esta pregunta porque él ha dicho que hasta puede brindar respaldo militar a Rusia. ¿Esto realmente es cierto? ¿Venezuela podría enviar como carne de cañón a los militares venezolanos, incluso a los milicianos, se decía por redes sociales? Y segundo, habla usted de esa amenaza que hubo en enero de Rusia de instalar bases militares en Venezuela y Cuba para hacer frente a las amenazas o a representar una amenaza directa a Estados Unidos. ¿Cree que eso pueda ocurrir o fue más un discurso para mover, digamos, la opinión pública? Independientemente que mande a sus generales y a las tropas bolivarianas a Rusia contra Ucrania, el hecho de la amenaza del uso de la fuerza ya es una violación del derecho internacional. ¿Lo va a hacer? ¿No lo va a hacer? No lo sé. Pero ciertamente el hecho de complicidad, de señalar que Rusia no está sola y que la poderosa Venezuela está detrás para proteger al gobierno de Moscú, además de ridículo, es una situación en la que nos compromete innecesariamente. Yo, si lo que quería era una cuestión retórica, yo no sé qué gana Venezuela metiéndose en un conflicto a miles de kilómetros de distancia, en donde no es absolutamente nada lo que puede hacer frente al poderío militar ruso, pero es una forma de complicidad y una forma de amenaza del uso de la fuerza que en nada nos beneficia porque viola el derecho internacional. En cuanto a la presencia militar rusa, la defensa que hizo el ministro de Defensa en relación a las declaraciones del vicecanciller ruso es insólito, porque dice, bueno, pero ¿qué les preocupa si los rusos ya están aquí? Ya nos están dando el apoyo logístico, ya nos están dando armas, ya nos están apoyando, de manera que yo no veo el escándalo. Bueno, el escándalo es que es escalar aún más la presencia militar. Por una parte, reconoce la presencia militar rusa que ha sido denunciada, pero nunca había sido reconocida por el ministro de Defensa, sino que además aplaude cualquier intervención no solicitada por la soberana Venezuela, sino sencillamente declarada por las autoridades rusas. Eso es sumamente grave, porque es depender de una decisión y sostener la posición de que nosotros podemos ser utilizados como carne de cañón para el conflicto que se avecina con los Estados Unidos. Lo cierto es que la reacción mundial ha sido tan categórica de todos,
No solamente basta con ver las posiciones que se han tenido en la Asamblea General de Naciones Unidas, países de África, países de Asia, como decía, países del Caribe, de América Latina, lamentablemente brilla por complicidad la posición de respaldar una intervención militar. Es absolutamente injustificable que se pueda señalar que Rusia tiene razón en intervenir militarmente. De manera que este es un pésimo precedente que ni siquiera la izquierda histórica de América Latina había hecho en el pasado, que ninguno de los países, inclusive en movimientos de izquierda más extrema que la que representa el madurismo, se han atrevido a defender. Estaba oyendo los debates de algunos parlamentarios de Podemos en España hoy. Bueno, todos condenan la intervención militar de Podemos, de los diferentes grupos de izquierda. A nadie se le ocurre apoyar la intervención militar, pero al gobierno de Maduro, al régimen de Maduro, sí defiende una intervención militar. Es algo muy grave, porque se trata además de abrir las puertas a ser rechazada y a que Venezuela y los venezolanos puedan sufrir parte de las sanciones que están ya dirigidas a Rusia y que puede tocarnos a nosotros y desequilibrar, crear una crisis mayor que la que tenemos ya hoy en lo económico, en lo social, en lo político y sobre todo en lo ético. Sí, doctor, el riesgo que puede representar Venezuela para Latinoamérica, porque uno escucha a los jefes de Estado de Latinoamérica, el único que se ha mantenido, bueno, firme en su denuncia constante que Venezuela representa un peligro para el hemisferio es Colombia. Los demás presidentes de Sudamérica, a excepción de Brasil, se han suavizado, obviamente por ser de ideologías de izquierda, pero la amenaza real que puede representar Venezuela para este continente. Y bueno, hablaba usted de las insólitas declaraciones del ministro de Defensa venezolano sobre no hay que sorprender la presencia de rusos o de militares rusos en Venezuela porque desde hace tiempo están acá. Ciertamente el gobierno venezolano, desde el expresidente Hugo Chávez, pues viene comprando armamento para las Fuerzas Armadas venezolanas y fue noticia la semana pasada el hecho de que se siniestrara un helicóptero ruso obsoleto, decían algunos medios de comunicación, y ya son 6 helicópteros los que se han siniestrado durante este gobierno. ¿Cuál es su opinión también sobre el alcance que tiene Rusia dentro de las Fuerzas Armadas venezolanas? Sí, comenzaría señalando que esto no es un problema de izquierda o de derecha. Putin no representa un movimiento marxista-leninista ni un movimiento revolucionario de izquierda, sino todo lo contrario. Un régimen basado en la oligarquía, basado en las posiciones ultranacionalistas, llevando adelante elementos bélicos, sí, pero no representa un movimiento de izquierda, sino un movimiento radical de derecha. Es el fascismo personificado en una nueva forma parecida a la que Hitler utilizó en la Segunda Guerra Mundial. Y como decía, muy triste que sea uno de los vencedores contra Hitler que hoy esté abanicando los mismos argumentos. La gravedad de la situación no solamente es de la presencia militar rusa a través también del desgaste económico, no solamente la venta de equipos militares, sino de la presencia de técnicos, la presencia de una fábrica de armas Kalashnikov, de la presencia de la utilización de mercenarios rusos que son auspiciados por el oficialismo, sino que también abre las puertas, tal como ha sido denunciado, de otras fuerzas que tratan de utilizar a Venezuela como una especie de elemento anti-norteamericano, el gran Satán. Y ahí es donde vemos que al abrirle las puertas a la presencia militar rusa, también se le abre, como hemos visto también, la presencia al Irán a través de los movimientos de radicalización de los grupos del Islam radicalizado, que ha actuado, eso no es política ficción. Hemos visto cómo el Irán ha actuado en Argentina al dinamitar la sede de la AMIA, la sede de la Asociación Judía Argentina, o cómo se mueve en el contexto de sus relaciones
uno de los imputados a nivel internacional del Irán, que ha estado como jefe de delegación en la reciente toma de posesión por enésima vez del señor Ortega, o cómo hay posibilidades también de relacionarse con grupos como el Hezbollah, como el Hamas, la utilización de Venezuela como un trampolín para otras armas y lo que hemos vivido en las fronteras con Colombia, cómo se benefician de eso las fuerzas como la FARC, el Ejército de Liberación Nacional, y de allí el trampolín al narcotráfico. Es decir, toda esa situación es vista con preocupación. Algunos lo expresarán de manera clara, como es en el caso de Colombia o en el caso de Brasil, porque lo sufren directamente, pero no es un secreto el hecho del riesgo con posiciones como que se confirman como la de Rusia, pero que le abren la puerta a que Venezuela, que siempre ha sido un país que ha rechazado la presencia extracontinental, hoy en día es la punta de lanza, es el que recibe los caballos de Troya. Para comenzar, el mismo régimen pide a Rusia que sea uno de los facilitadores del proceso de diálogo. ¿Cómo puede Rusia facilitar el diálogo hacia la paz, hacia la búsqueda de un camino, cuando no quiere entender que tiene que cumplir las normas de derecho internacional? Por cierto, yo creo que uno de los elementos fundamentales después de este atropello que hemos visto escalar desde el 24 de febrero es rechazar la presencia rusa como facilitador. Más que facilitador, representa un dificultador de la búsqueda de mecanismos de discusión. De manera que paulatinamente esta especie de relaciones no con América Latina. En el pasado, primera vez que América Latina tiene conflictos, pero siempre se buscaba una solución latinoamericana. Eso fue así cuando las crisis en Centroamérica, con el grupo Contadora, que Venezuela fue uno de los protagonistas. Eso fue así en la búsqueda en Guatemala de la paz, con el grupo de Esquipulas, en que Venezuela fue protagonista. Eso fue así con el grupo de Río, en la búsqueda de soluciones pacíficas de América Latina. Pero no buscar en Rusia, no buscar en Irán, no buscar en el Hezbollah y mucho menos en las fuerzas terroristas del país vecino de Colombia, una solución para Venezuela, porque es algo que va en contra de la Constitución bolivariana vigente, pero también de los acuerdos internacionales e interamericanos que Venezuela ha suscrito. Doctora Alcalá, usted, bueno, ha hecho mención sobre las consecuencias, las posibles sanciones que puede sufrir Venezuela tras este respaldo a Rusia, que como usted lo señala en el tablero geopolítico, pues Venezuela sería un peón por todo lo que le debe a Rusia. Fíjese, desde el año pasado, desde octubre del año pasado, Maduro ha estado intentando que le levanten las sanciones y se ha querido mostrar un poco más democrático, permitiendo unas elecciones que en un principio contaron con la Unión Europea, a pesar de ya los dos informes que ha sacado la Unión Europea sobre las irregularidades en esas elecciones. El punto es que Maduro buscó incluso hasta hablar directamente con Joe Biden para lograr que le flexibilizaran o le levantaran las sanciones. ¿Cómo puede estar en aprieto ahora Maduro con estas posibles sanciones que se le puedan imponer? Y si esto, bueno, lo va a afectar a Venezuela en su recaudación fiscal, por el hecho de que Rusia fue sacado del sistema SWIFT del mercado financiero mundial. Y bueno, ahí es donde veo que es un absoluto desequilibrio en cuanto a la toma de decisiones como esta de complicidad con Rusia en su intervención militar. Porque Venezuela tiene ya de por sí un problema de sanciones, no es que esté exenta de sanciones. Y el mismo Maduro y sus voceros señalan que parte de la crisis económica, social, política es por las sanciones. La verdad que no es por las sanciones, porque la crisis económica, política, social internacional, el hambre y la fuga de 6 millones de venezolanos es anterior a las sanciones. Pero bueno, pero sí señalan que las sanciones han tenido un efecto catastrófico, es un poco el argumento. Pero si las sanciones han tenido un efecto catastrófico, ¿cómo es posible que además de las sanciones entre Venezuela a asumir riesgos que no les corresponden?
¿por qué Venezuela va a asumir los riesgos de una intervención militar rusa en Ucrania, que es rechazada mundialmente, que le están imponiendo condiciones inclusive condiciones que van a violentar a los propios europeos, y ya se está sintiendo la caída de la bolsa, el costo del petróleo, de la energía, o sea que eso, pero a pesar de ello, los países que están sancionando a Rusia lo hacen porque no pueden aceptar que continúe violentando el derecho internacional. Y ciertamente el que más va a sufrir va a ser no Putin ni los oligarcas rusos, sino el pueblo ruso, porque en vez de que Rusia invierta en pan, en leche, en carne, en medicina para darle al pueblo ruso, está invirtiendo en misiles, en tanques, en 200.000 soldados que mantienen Ucrania, y esas sanciones van y ya han debilitado a Rusia, y las sanciones van a continuar no solo contra Rusia, sino contra sus cómplices y aliados. Entonces, la pregunta es la siguiente. Si tanto se denuncia las sanciones que ya tiene Venezuela, ¿para qué arriesgarse a sumar encima las sanciones que ya están operando contra Rusia y ciertamente contra aquellos que promuevan y que defiendan a Rusia en su campaña expansionista, imperialista y de dominación? No tiene por qué Venezuela meterse en ese lío en una región que no tiene nada que ver, y mucho menos que puede enviar militares venezolanos al lado de los rusos, porque sería algo inaceptable desde el punto de vista humanitario, histórico, y también desde el punto de vista del derecho internacional. ¿Habrá repercusiones económicas, doctor, para el Estado venezolano por todo esto? Y bueno, hay quienes dicen que Venezuela podría pues mejorar un poco su ingreso fiscal por el hecho de que aumentó el precio del barril del petróleo, pero los expertos petroleros dicen que tampoco es que Venezuela esté exportando la cantidad que requiere para obviamente su gasto público por esto de las sanciones. Pero a su criterio, ¿qué impacto económico podría sufrir el país? Bueno, para comenzar te diría que han habido crisis regionales económicas que han hecho subir el precio del petróleo, y Venezuela, cuando exportaba 3,5 millones de barriles, se benefició. Uno de los que se benefició fue el presidente Chávez durante el inicio de su mandato, cuando los precios estaban muy bajos y que la crisis económica, la crisis energética hizo que subiera más de $100 el barril, y ciertamente esa era la oportunidad de realmente cumplir lo que había hecho un gobierno para los pobres, darle una mejor calidad de vida a los venezolanos. Lamentablemente, muy buena parte de esos ingresos fueron para exportar la revolución bolivariana, manipulada y manejada por Cuba. Allí, gracias a esa exportación del modelo bolivariano, es que llegan al poder algunos presidentes como Lula, como Kirchner, como Lugo, como Zelaya, como Correa, como etcétera, 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 ¿no? Evo Morales. Entonces, claro, ese aumento de los precios del petróleo, que fue una bonanza increíble, esa piñata petrolera benefició desde Cuba hasta otros países que llegaron al poder. Esto es algo insólito, porque Venezuela tenía que haber utilizado esa riqueza, como decía Arturo Uslar Pietre, en sembrar el petróleo, sembrar el ingreso del petróleo para el desarrollo, para hospitales, para escuelas, para viviendas, para una mejor calidad de vida. Lamentablemente perdimos ese tren, y hoy en día 6 millones de venezolanos o más buscan una calidad de vida que no la tienen, porque cuando tú tienes a la gente de tercera edad cobrando una jubilación de $3, cuando todo está a precios de Miami o a precios de Europa, pero evidentemente es una burla al pueblo venezolano. Pero si las sanciones, como dice el gobierno, son la causa de esa tragedia, ¿para qué Venezuela va a asumir nuevos riesgos? ¿Cómo va a defender a nivel internacional la búsqueda de que se eliminen sanciones, cuando nos estamos metiendo en un conflicto que no solamente que no van a dejar las sanciones en la búsqueda de una solución pacífica y una solución negociada, sino que nos estamos metiendo a absorber las sanciones de países
como Rusia. Como te decía, independientemente de las sanciones o no, la intervención militar rusa en Ucrania ha desequilibrado tanto la economía mundial que nos va a afectar por sí misma, como está afectando todo el mercado económico y social internacional. Pero además de eso, nos va a afectar porque nosotros seremos parte de ese eje Caracas-Moscú, en donde no tenemos, como te decía antes, por qué correr esos riesgos por una solidaridad absurda con Moscú, en la cual nada le importa al venezolano de a pie, sino que corre el riesgo de recibir el efecto de una mayor severidad en las sanciones que no tienen por qué buscarlas. Hay algunos analistas que han dicho esta semana que esto puede beneficiar a Maduro en el sentido de que Venezuela va a salir del foco internacional porque el mundo pues está concentrado en lo que pasa en Ucrania, que esto obviamente hace que Maduro pues baje un poco la presión internacional sobre su gobierno y que el diálogo tan necesario, la negociación tan necesaria para Venezuela, pues quede absolutamente de lado. ¿Cuál es su análisis al respecto? Estoy totalmente en contra de esa observación. En primer lugar, esa negociación quien la interrumpió fue el mismo gobierno alegando posiciones imposibles. Eso de señalar que rompía las relaciones de negociación en México porque el diplomático Alex Saab, diplomático express, ha sido secuestrado por los Estados Unidos, cosa que no es cierta. Él ha sido extraditado por la serie de violaciones que él ha hecho en contra del patrimonio, del lavado de dinero, de una serie de acusaciones que se le han hecho. Y es tener visión realista de que una persona que está siendo juzgada en los Estados Unidos, en los términos que establecen las leyes norteamericanas, no lo van a soltar como diplomático que no es y que no tiene ninguna de las características del diplomático. Eso es sencillamente, como decía en el derecho romano, una obligación imposible. Es como cuando te decían, yo te voy a dar 100 denarios si tú tocas el sol con una mano. Ese era un contrato nulo, de nulidad inmediata, porque tú no puedes tocar el sol con una mano. Esa pretensión de que el diplomático Alex Saab fuera permitido entrar en las negociaciones es un requisito imposible de cumplir porque no es realista. Eso lo que demuestra es la falta de voluntad de negociar. Es un poco como las negociaciones que hay en estos momentos en Bielorrusia. Rusia, después de muchas presiones, dice que va a negociar con Ucrania, pero resulta que sigue bombardeando a Kiev y a las principales ciudades. ¿Cómo vas tú a negociar y al mismo tiempo continuar con la intervención militar? Es decir, o cuando decía que esos 200.000 soldados rusos que estaban en la frontera de Ucrania nunca entrarían a Ucrania, y entraron y bombardearon 30 ciudades. O señalar que solo irían a apoyar a las provincias separatistas de Donbass, y resulta que lo que hicieron fue invadir a todo el país. Entonces, claro, las negociaciones, hay un requisito. Yo como diplomático creo en las negociaciones, pero no en esas negociaciones. Esas negociaciones están desde el inicio llamadas a tratar de sabotear y de bombardear la única posibilidad, que es lo que la comunidad internacional señala: elecciones inmediatas, elecciones supervisadas, gobierno de transición y una acción que permita salir de esta situación tan grave que tiene Venezuela. Y no creo que, a pesar de que la atención hoy, sin lugar a dudas, está en Ucrania, más bien eso lo que va a dificultar, porque va a demostrar un poco el mismo perfil de Putin y otros aliados, como Ortega, como Maduro, como el régimen cubano, en donde, lejos de favorecerlo para decir, bueno, vamos a buscar una salida para esos países, ven que hay el mismo patrón de comportamiento de la mala fe y de la ausencia de voluntad de negociar hacia una verdadera solución pacífica y democrática. La forma para llevar las negociaciones es llegar
a que sean los venezolanos los que definan su propio futuro, al igual que en Ucrania. La única posibilidad que tiene Rusia es aceptar que son los ciudadanos de Ucrania los que deben definir su propio destino. Si van a aliarse a la Unión Europea, si van a aliarse a la OTAN o si van a aliarse a una relación con Rusia para crear una federación paneslava. Por ahora, lo que los ucranianos han decidido es sentirse parte de Europa. Y eso tú no lo puedes eliminar con tanques, con misiles o con amenazas del uso de la fuerza nuclear. Bueno, doctor, me restan tres preguntas. Una tiene que ver con la oposición. Le quisiera preguntar su opinión sobre, bueno, ¿qué debe hacer la oposición democrática venezolana ante lo que está pasando para que el conflicto político nacional no se enfríe, no se normalice y Venezuela pues no salga de la agenda pública internacional? Bueno, en primer lugar, lo que yo diría es que la oposición, tal como ha hecho el presidente interino Guaidó, es rechazar de la manera más contundente la intervención militar rusa en Ucrania. Punto número uno. Eso es algo que no puede aceptarse. Segundo, como siendo una oposición a un régimen que se incondicionaliza con Rusia en su agresión militar contra un pueblo libre, condenar las acciones de solidaridad que permitan rechazar este tipo de relaciones. En tercer lugar, es sumamente importante en esta etapa el definir claramente cuál es la estrategia que debe llevarse en una negociación. Yo creo que las negociaciones, en la forma en que se están llevando, al único que benefician es al régimen. Tú no puedes sentarte a negociar si en la constitución futura va a ser unicameral o bicameral. Tú no puedes sentarte a ver cómo vamos a ayudar al régimen para que el sistema judicial sea menos malo que el actual para que no lo condenen en la Corte Penal Internacional. Tú no puedes sentarte a negociar para decir que, bueno, que el problema es una unidad en contra de Guyana y que todos estamos unidos. No, el problema fundamental es encarar la grave situación e incorporar a nuevos negociadores y fijar una estrategia común. No podemos bailar al ritmo de un régimen que le da la patada a la mesa de negociaciones, como lo ha hecho no solamente en el caso de México, lo hizo con la diplomacia vaticana, lo hizo en Santo Domingo, lo hizo en Barbados, lo hizo en Noruega, lo hizo en tantas otras ocasiones. De manera que ya conocemos el perfil y lo que hay que hacer es arrinconar con una oposición unida de verdad, no solamente de palabra, sino que establezca como el pacto de puntos fijos. 3 puntos. El primer punto, que hay que llegar a unas elecciones presidenciales y parlamentarias inmediatas. Eso todos podemos estar de acuerdo en eso. 2, cómo asegurar que esas elecciones sean llevadas de manera transparente, no invitar a la Unión Europea y cuando la Unión Europea hace su crítica al sistema los expulsa el gobierno. No, hay que buscar una forma más sólida de que garantice que ese voto del venezolano tenga una acción. Y en tercer lugar, yo diría que en este momento, más que nunca, no por un candidato presidencial, sino ir a unas primarias que puedan definir cuál será el gobierno de transición. Hay varios candidatos, todos ellos, algunos aceptables, otros menos aceptables, pero es absolutamente necesario no tener 10 voceros, 12 voceros. Cada uno anda por la rueda libre. Unos dicen que hay que eliminar sanciones, otros que no hay que eliminar sanciones, unos que hay que no meterse en condenar a Rusia, otros que lo que tenemos que hacer es rechazar la Corte Penal Internacional. No. Tenemos que ser el pueblo venezolano el que defina un liderazgo, que ese liderazgo no esté basado en la manipulación de un grupo reducido de 3 o de 4 partidos que son los que definen qué hay que negociar, cómo hay que negociar y cuándo ir y cuándo no ir. Tiene que ser un liderazgo abierto a todas las corrientes, a las más críticas y a las menos críticas, con una unidad que permita que entren todos aquellos que no quieren que el régimen actual continúe perpetuándose. Y eso hay
tenemos la experiencia del 23 de enero del 58. Rómulo Betancourt y Caldera no tenían las mejores relaciones, el Partido Comunista con Caldera tampoco, URD veía con ciertas dificultades de relación, pero hasta el momento que no se dieron cuenta que todos tenían que unirse el 23 de enero para derrocar una dictadura que no era tan perversa como la actual, para derrocar a Pérez Jiménez, no se había podido llegar a hacer. Se logró cuando todos se unieron y eso es lo que nos corresponde ahora. No una unidad solamente declaratoria, sino incorporar a todos y entre todos definir cuáles son esos pasos para salir de la actual pesadilla. Bueno, doctor, y ya finalmente la última pregunta, lo que se puede esperar de esta guerra de Rusia contra Ucrania. Hay ya una amenaza de Putin, como usted bien lo dijo al principio, sobre un ataque nuclear. Sin embargo, el martes, Joe Biden en su discurso del Estado de la Unión decía que Estados Unidos no va a responder con un ataque nuclear ni tampoco va a ingresar tropas a Ucrania. La OTAN pues ha apoyado armamentísticamente a Ucrania, pero tampoco va a enviar tropas. Entonces, ¿esto qué puede ocurrir? ¿Va a ser una guerra larga por el hecho de que Ucrania sigue resistiéndose y sigue recibiendo apoyo armamentístico? ¿Morirá por su propio peso, por no tener apoyo internacional Putin? A ver, sobre lo último, es absolutamente impensable que Ucrania pueda vencer en una guerra a Rusia. Pero Rusia seguirá ganando batallas, el poderío militar es tan increíble que continuará adelante en su misión de intervención inaceptable, como hizo Hitler con los Sudetes, como hizo Hitler después con Polonia, como hizo Hitler después con Holanda, con Bélgica, con Francia. Esa es una escalada que muchos de los países europeos temen, porque si hoy es Ucrania, mañana será Lituania, pasado mañana será Estonia, posteriormente será Bulgaria y así sucesivamente. Ya la historia nos ha demostrado eso. Pero puede ganar batallas, pero la gran guerra la va a ganar la democracia, la libertad y los principios y valores del derecho internacional y sobre todo la valentía del pueblo ucraniano que demostró que el poderío militar ruso no logró su guerra relámpago a pesar de bombardear 30 ciudades, no ha logrado acabar con ese fervor nacionalista en la búsqueda de una presencia europea. De manera que el efecto de esta guerra ya está creando impactos a mediano y muy posiblemente a largo plazo. En segundo lugar, yo creo que efectivamente hace falta una posición muy firme como la que ha tenido el G7, la OTAN, la Unión Europea, la Organización de Naciones Unidas, inclusive la OEA, organizaciones de otras regiones, pero también al mismo tiempo firme pero cauteloso. Es decir, no dar la disculpa de que intervenga en Ucrania la OTAN, los Estados Unidos, que vaya a Alemania a apoyar la fuerza, porque allí el riesgo de una confrontación, justificar la permanencia en el poder de un autócrata desequilibrado, porque esto es una muestra de desequilibrio del señor Putin, no del pueblo ruso. El pueblo ruso es un pueblo que ha visto su solidaridad con los ucranianos, que son sus hermanos, ¿no? Buena parte de su religión nace en Kiev, pero el hecho de que la religión nace en Kiev no permite que vayan a agredir a Ucrania. Es así como decir, bueno, nosotros tuvimos la Gran Colombia en el siglo XIX y nosotros los venezolanos podemos intervenir en Quito o en Bogotá porque era parte de la Gran Colombia de Bolívar, ¿no? Es decir, ya hay estados distintos en los cuales tú no puedes regresar. Es un poco lo que utilizó también Hitler para basarse en las minorías alemanas en Europa. Pero es que además el mapa mundial está hecho de una manera tal que es absolutamente imposible defender minorías. Toma la capital de la Europa hoy, que es Bruselas. Bueno, Bélgica es un país donde tienes en el norte una cultura neerlandoparlante, los flamencos. El sur es francés, son los valones. Al oriente están los alemanes y todos conviven en una nación. Ahora, si mañana
qué sé yo, Francia decide, no, yo voy a arrebatar todo el extremo sur porque ellos son de habla francesa, eso sería inaceptable. Pero todo el mapa europeo está hecho por minorías. Y por eso es que la consolidación de una Unión Europea, la Europa supranacional, la Europa de las naciones y la Europa de las regiones. Que en Ucrania hay minorías rusas en algunas provincias, bueno, eso se resuelve a través de los mecanismos de descentralización, de autonomía, que permita que si hay una minoría rusoparlante en algunas regiones, pues bueno, se les puede dar la garantía a ellos de que ellos puedan utilizar su idioma, como en el caso de muchos países en Europa, en donde pueden utilizar su idioma, pero sin que eso vaya en contra de la autodeterminación de una nación. De manera que digo todo esto para decir la locura, el desequilibrio del señor Putin, que quiere retrotraerse al siglo XIX o al siglo XVIII para justificar una agresión militar inaceptable en el siglo XXI. Los efectos ya de las sanciones deben, inclusive si el señor Putin continúa con esa acción, no me extraña que termine como terminó Hitler en un búnker o como Mussolini que terminó fusilado, o como el mismo más recientemente Ceausescu que terminó como terminó fusilado él y su esposa, o como Gaddafi o como Saddam Hussein. Es decir, allí cuando los pueblos explotan y cuando rechazan las acciones desequilibradas de algunos autócratas, allí todo puede pasar. No le auguro eso al señor Putin. Yo más bien creo que él debe contener ese uso de la fuerza y amenaza el uso de la fuerza, pero eso se logra solo con la posición firme, que por fin creo que se ha dado, que no se dio antes, como te digo, ni en Georgia, ni cuando asumieron algunas de las acciones en Bielorrusia, ni cuando Crimea, pero hoy sí hubo una respuesta contundente. De manera que yo creo que esto debe hacer reflexionar no solamente a Putin, sino a varios de los protagonistas que lo rodean para decir, tiene que ir con calma, porque aquí hay una posición muy firme, no van a aceptar la dominación rusa sobre Ucrania, y ahí es donde vuelvo a repetir que es absurdo que Venezuela esté justificando este tipo de locura, de insensata intervención militar rechazada por todos los acuerdos internacionales desde el año 1945 hasta nuestra fecha. Muchas gracias al doctor Milos Alcalay por acompañarnos en este foro de todos los viernes, por su tiempo y por su análisis. Muchas gracias. Y a todas las personas que se conectaron con nosotros, será hasta una próxima entrega.